Bienvenida, bienvenido una vez más a esta poderosa masterclass que vamos a tener el día de hoy interactuando en este momento. Sobre todo traigo una poderosa masterclass. Vamos a hablar y compartir sobre por qué crees que no has manifestado o no atraes o literalmente todo el fluir de la vida, llámese dinero, relaciones, amor, salud, literalmente dinero, amor, salud, esas áreas específicas en tu vida. Te preguntas por qué no las has atraído o por qué no aparecen, por qué no fluyen como tiene que ser, porque todo al final es un estado de naturalidad por la cual hoy te voy a compartir. Versus, te puedo decir, con esa conciencia más activada, nueva, más despierta. Debo de decirte, es más, titular este video o esta masterclass, después de la resurrección. Quizás para tu mente lógica, para tu mente racional puede decir, ¿quién tú te crees para hablar de estos temas? ¿Quién tú te crees? Pero con una conciencia, literalmente, con la conciencia más despierta, más amplia, conciencia nueva, yo me di cuenta, en primer lugar, es por ello que vengo a compartirte en este video, de que cuando estás más con una conciencia nueva, despierta o activa, literalmente te das cuenta que no existe muerte. No necesitas experimentar ciertamente la muerte o el que muere en sí es el ego, es el ego. Por lo tanto, hoy te voy a decir, ¿por qué entonces yo al darme cuenta a este punto literal, y es por ello que te vengo a compartir, a veces es más, tienes que morirle al ego, morirle a todos los razonamientos mentales, todo, absolutamente todo, para poder entender y comprender que, literal, como dice el dicho, o dice esta frase, tienes que estar dispuesta para morirte, para poder vivir. Y lo que se refiere a esto es morir a tu ego, desvanecer al ego, bajarle al ego, bajarle a la mente humana, a la mente racional, a la mente lógica, para comprender, para vivir, para revivir, para literalmente para nacer de nuevo. Lo que muere es el ego y lo que nace es una nueva conciencia, es un nuevo mundo, es un nuevo ser. Y es por ello quise compartir una breve introducción dándote más claridad, porque todo al final del día, todo empieza dentro de ti, todo empieza en tu mundo interno y como es dentro, es fuera. Pero hoy tú y yo vamos a entender y comprender y por ende ir a un nuevo siguiente nivel, a esa sabiduría, a esos conocimientos, llevarte el conocimiento, el por qué entonces no estés viviendo la vida plena, no estés viviendo la vida en libertad, en conexión con tu mundo interno. Y es por ello, hay una asociación y literalmente de ahí a veces hemos venido catalogado, creído, profundizado en creencias basadas o basados desde el miedo, desde el temor, desde la duda. Y es por ello, ahí está el problema, ahí está el caos. Porque muchas veces vemos al dinero, por ejemplo, como dije anterior, vamos a hablar sobre el dinero, la salud, el amor. Son esas tres áreas, literalmente, tres áreas, tres áreas por las cuales son sumamente fundamentales entender y comprender por qué eso no está fluyendo en la vida, por qué eso no se está dando en la vida, o por qué no lo manifiestas, por qué no lo atraes.
Es porque, como dije anterior, hay una asociación. Hay una asociación. Todos esos mencionados anteriormente se han polarizado desde la negatividad, desde el miedo, desde el temor. Es por ello que ves en tu relación, por ejemplo, en el amor, ves muy distanciado, te preguntas tantas cosas, juzgas, lo ves mal, empiezas a hablar, empiezas a ver lo malo, literalmente, eso es en el amor. No te sientes muy bien con respecto al amor, con respecto a la relación y todo eso. Porque lo has polarizado en lo negativo. Y literalmente me atrevo a decir la mayoría de seres humanos y humanas hemos venido desde ahí. Hemos creído que todo viene de lo negativo, hasta el dinero igual, la salud igual. Para tener salud, imagínate, para tener salud tienes que luchar, tienes que esforzarte, sacrificarte para que tú tengas esa salud. Batallas y peleas con la enfermedad. Lo mismo igual para el dinero. Quieres el dinero, pero por otro lado lo juzgas, hablas mal y etcétera, etcétera. O envidias al quien tiene más y todo eso. Y es ahí donde viene la clave, el problema que hace que no fluye, que no conspire, que no avance, que no hay un avance en la vida, que no se siente realmente en el aquí y en la ahora. Es porque lo has polarizado todo en negativo, todo desde el miedo, todo desde el caos, desde ese bucle del miedo donde habita el temor, donde habita todos los bajos niveles de conciencia. Y es por ello. Te preguntas que por qué eso no fluye, por qué eso no llega a mi vida, por qué eso no lo veo, por qué eso no lo siento, no lo experimento. Porque lo estás habitando, lo estás viviendo y por ende lo estás viviendo desde la parte humana, racionalmente negativa o negativo. Es por ello que las cosas mencionadas o los puntos mencionados no fluyen. No fluyen. ¿Por qué? Porque todo es complejo, todo es difícil, todo es esforzado, todo es sacrificado o es sacrificable. Pero en cambio, cuando das la vuelta al asunto, literalmente, vas a empezar a ver todo eso, los deseos, las manifestaciones o lo que quieres manifestar o lo que quieres ver en tu vida. Todo fluye de manera fácil y que esa es la esencia de la naturalidad. Eso es la naturaleza. Todo es un fluir, así de manera suave. Es de que tú cambies de mirada, cambias de polarización. En lugar de ver desde el miedo, desde el temor, desde la duda, empezar a cambiar verlo desde el amor, desde el poder, desde el amor incondicional. Cuando te permites a ti misma o a ti mismo experimentar estas tres áreas en tu vida, desde el amor, desde el poder, desde una plenitud y completud, por ende, ahí entonces todo empieza a ir suave, todo empieza a ir fácil y tus acciones es fácil y el fluir de la vida es más deleitable. Es por ello que es cambiar de opción, cambiar de mirada, cambiar. Es preguntarte literalmente desde dónde estás viendo aquello que quieres manifestar, desde dónde estés viendo aquello que por esencia, que por tu naturaleza, eres en plenitud, eres por esencia. Porque muchas veces desde el esforzamiento, desde el miedo, nos ha llevado a creencias de que tenemos que buscar, de que tenemos que perseguir, de que tenemos que luchar, de que tenemos que hacer inclusive para lograr eso lo que queremos. Porque todo lo hemos polarizado desde una parte negativa, todo lo hemos polarizado desde el miedo, desde la escasez,
desde la necesidad, todo eso. En cambio, cuando empiezas a ver literalmente todo lo que tú quieras, empiezas a ver desde el poder, desde el amor incondicional, desde una abundancia interminable, desde un mundo nuevo, por eso dije anterior, desde una conciencia nueva, desde un mundo del ser nuevo, en donde existe, en donde hay mucho, en donde no tiene fin, en donde es absolutamente infinito en todas las áreas de tu vida. Entonces ahí sueltas todo, dejas ir todo y fluye todo. Y no necesitas amarrar, no necesitas detener, no necesitas poner fronteras, sino que todo ya es un campo universal de infinidades. Y por ende, ahí es entonces, surgen las infinitas posibilidades cuánticas de la vida. Porque todo es fácil, es momentáneo, literal. Entonces todo fluye con naturalidad. El amor, y ahí es donde comprendes que todo al final del día es un estado de conciencia. Que el amor es un estado de conciencia. Es tu naturaleza. Tu naturaleza. El amor. El dinero también es estado de conciencia. Cuando tú estás en paz, estás en libertad, estás en plena tranquilidad con el dinero fluye. El dinero llega y no necesitas amarrarlo, como dije anterior, o detener para que eso quede. Siempre llega, siempre fluye, porque todo en la vida es un fluir. Es un fluir. Porque imagínate, te quiero compartir esta pregunta. Esta pregunta es sumamente poderosa. ¿A qué le tienes miedo perder? Si sabes que no te pertenece nada al final de la vida, ¿a qué le temes perder? Si sabes que nada, si es que sabes o no sabes, pero hoy te comparto esto. Si sabes que al final del todo, nada te pertenece, ¿a qué le temes perder? Es muy importante concientizarte esta pregunta. ¿A qué le temes perder si al final nada te pertenece? Por eso es sumamente importante ir en el mundo del ser, irse en el mundo invisible, porque es lo único, la única verdad que existe. La única verdad que existe es tu mundo interno, es tu propia conciencia. Cuando tú vives desde esa libertad consciente, todo lo demás empieza a fluir. Todo lo demás empieza a parecerse, porque es una naturaleza. Es una naturaleza. La mente humana y por ende la identificación con el mundo externo, con la tercera dimensión, ha puesto todo que sea complejo, ha puesto todo que todo sea difícil, que todo es una búsqueda. Y a veces hemos venido a vivir ahí muy acostumbrados. Hemos ido a una vida muy difícil. Y cuando la vida por esencia es fácil. Qué ironía de la vida. Hemos ido por una vida muy esforzable, muy sacrificable, cuando en verdad por naturaleza la vida es fácil. Simplemente son creencias muy arraigadas, dentro, que hace que constantemente existe un perseguimiento, una búsqueda, una lucha constante, cuando en realidad, por naturaleza, como seres vivientes que somos, la vida es fácil. Por eso Jesús mismo lo dijo, no solo del pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, oh my God, qué revelación, por Dios, qué revelación. Sino que literalmente es una conciencia, porque al final del día somos conciencia, somos una energía invisible. No somos nada de lo que tenemos, de lo que según poseemos. Nada, ni el mismo cuerpo, ni el mismo templo que tenemos. Nada,
Somos una energía invisible, somos una fuente, somos universo en sí, somos ser, conciencia. Quizás ha sido muy profundo ese tema, pero hoy simplemente date el permiso de vivir desde el amor, de vivir desde el poder. A conciencia, power, a conciencia despierta, a conciencia nueva. Porque muchas veces se ha escuchado este ruido en donde dicen, ya viene el fin del mundo, viene el fin del mundo, se acerca el fin del mundo. Pero en realidad no es el fin del mundo, sino que el fin del tiempo en la mente, de estar viviendo en mente y empezar a vivir desde un ser consciente, empezar a vivir desde el mundo interno, empezar a vivir desde esa luz interna. Es terminar de identificarte con el mundo externo o en el mundo de las formas y empezar a reconocer que simplemente eres conciencia. Y cuando haces las paces o cuando vuelves a casa, vuelves a recordarte y a reconocerte quién tú eres en verdad. Todo lo externo fluye con facilidad. Espero que hayas comprendido esta masterclass poderosa el día de hoy. Literalmente eso es un volador de cerebro a otro nivel, a un estallido de conciencia más despierta, dando a este nuevo entendimiento y conocimiento, por ende, comprender por qué entonces todo lo mencionado no fluye. Y cuando partas desde ese punto, desde el amor, desde el poder, a nivel consciente, y recuerdas que tú has venido aquí a vivir la vida en plenitud, en grandeza. Todo lo mejor llega porque te reconoces en primera parte. Hasta aquí la masterclass del día de hoy, esperando que hayas comprendido o que haya marcado algo de diferencia en tu vida y que por ende te ayude a dar paz en lo que quizás en este momento no estés viviendo en pleno libre albedrío con todas las áreas de tu vida. Cambia de mirada, cambia de dimensión, cambia de estado de conciencia. Porque cuando te permites cambiar ese estado de conciencia, cambias desde adentro. Todo lo que ves a tu externo, a tu alrededor, todo eso cambia y obra para bien. Porque el cambio viene desde dentro, luego en lo visible. Así que, poderoso estuvo hoy. Muchísimas gracias por estar hasta el final y hasta un nuevo video. Let's go.